Bienvenidos a este encuentro con Héctor Becerra. Hace unos instantes compartimos unas preguntas en la página de Encuentro con Al Aguilar en Facebook en vivo, pero ahora vamos a ahondar un poco más en esto que tiene que ver con el rock, que es una de las facetas de Héctor Becerra, que es productor de radio, conductor de radio, locutor de comerciales, cinéfilo y además amante de la buena música, no solo del rock. Pero bueno, tienes un espacio, Héctor, en Exa, que es una estación de radio de aquí de Torreón, Coahuila, en México, en 95.5 FM, que trae aquí su logotipo. Y Héctor, para empezar con esto del género del rock, que bueno, no vamos a ahondar en el rock porque nos podríamos llevar como 3 horas si habláramos del rock, pero a mí sí me gustaría que nos platicaras, ahondaras un poquito más en cómo te acercas a la música, cómo ha sido tu infancia en este sentido de la música. Fíjate que, Alita y amigos, pues todo comenzó como en muchos lados. Oyes música porque escuchas música, desde cri-cri hasta rondas infantiles en el jardín de niños. Mi mamá estudió piano clásico, era profesora de música y entonces pues nos tocaba escuchar música clásica y estábamos como que muy diversos. Mi papá le gustaba escuchar boleros y música romántica mexicana de décadas atrás. Y en algún momento de la vida, Plaza Sésamo, en las primeras etapas de Plaza Sésamo, ponían... ¿Estamos hablando de qué años? Principios de los 70. Yo nací en el 67 y entonces sale Plaza Sésamo en la adaptación para México. Y varios de los números musicales hechos con los títeres de Jim Henson y toda la gente que participaba ahí eran canciones adaptadas al español de los Beatles. Yo ahí conocí el Submarino Amarillo de los Beatles y otros temas de otras bandas de aquella época traducidas y adaptadas para público infantil. Y me empezó a llamar la atención eso, y algunas estaciones locales de radio, ya cuando yo estaba en la preadolescencia, tenían una hora especial en las tardes de los Beatles. Luego hubo el fenómeno de popularidad de Kiss, estos ya los conocen, no tengo que hablar mucho de Kiss. Y había una hora en las tardes en una estación que se llamaba La Divertida, que era la hora de Kiss. Y te ponían una hora de canciones, y entonces empecé a escuchar ese ruidero. Y me gustó mucho, desde los Beatles, que eran muy melódicos, aunque tienen de todo, Kiss, que era más rockero, y su imagen impactante, y ya te imaginarás, empecé a interesarme por el tema y a leer sobre rock, a comprar las pocas revistas de rock que había en aquellos años en México, Sonido, Conecte. Mencionaban ciertos discos y con mi poco dinero, lo que me daban mis papás para mi domingo, la feria que me quedaba de ir por la leche y las tortillas, juntaba y trataba de comprar un cassette, un sencillo, un disco, y ya, me enganché con el rock desde entonces. A nosotros, habrá generaciones que ya no lo vivieron, pero nos tocaron esto precisamente. Los acetatos, los cassettes, los CDs después, los discos compactos. Y bueno, ahora la música está en plataformas digitales y podemos tener acceso a todo tipo de música. En tu infancia, ¿cómo recuerdas este acercamiento, independientemente de estos programas que te trajeron este conocimiento, que te abrieron tu mente y te acercaron al rock? ¿Cómo recuerdas este acercamiento a la música? ¿Por medio de cassettes o por medio de acetatos? ¿Dónde los conseguías? Fíjate que me tocó la etapa de los cassettes, por la radio, escuchar la radio, que también eso me marcó para acabar trabajando en radio. Escuchaba ciertos locutores de ciertas estaciones, sobre todo las que pasaban música en inglés. Compraba cassettes en blanco, que eran la mayoría, los buenos los tenías que conseguir importados. Era ir a la Fayuca, en la colonia Vicente Guerrero, comprar una caja de 10 cassettes Sony o Memorex o alguna JVC o alguna marca que estuviera de moda y tuviera buena reputación. Y teníamos radiograbadoras con la opción de poner un cassette y grabar. Y eso le pasó a mucha gente de mi generación, que estabas esperando tu canción favorita a ver a qué horas la ponía la estación, y cuando la ponían rezabas para que al grabarla el locutor no se la pasara hablando y hablando y hablando sobre la canción, que a veces hacían eso, mandaban saludos y tiraban algún rollo, alguna mención comercial o lo que quieras. Y a lo mejor hacían hasta narraciones de todo lo previo a la canción, la banda, el exacto, solista, y entonces conseguir la canción limpia para un adolescente que no tenía dinero como para estar gastando en discos, pues era más complicado, no era como más artesanal, era andar de cazador de música.
Ya cuando empieza a haber un poquito más de dinero, pues ya puedes darte el lujo de ir a una tienda y comprar un disco sencillo, lado A y lado B, 2 canciones, a veces hasta 3, y ya después con un poco más de capacidad económica, pues ya tu acetato, tu álbum completo del artista que prefieras. Y bueno, con una manera diferente también de sistematizar la música, porque ahora, digo, es una maravilla tener todo este alcance de la música. Hace muchos años, tanto Bono de U2 y Prince, en paz descanse, hablaron de que el internet revolucionaría la manera de hacer y de distribuir música, y eso ha pasado. Un artista ya no tiene que a fuerza hacer un álbum completo para darle gusto a una disquera que lo apoyó económicamente para la grabación y distribución del disco. El artista ahora puede hacer un sencillo en un estudio, pagarlo él solo si quiere, o con el apoyo de la disquera, y subirlo a plataformas. Entonces ya puedes ir a Spotify, a iTunes, por la vía legal puedes pagar y descargar la canción, y ya la tienes. O si la quieres escuchar en streaming, a ver, John Mayer tiene una nueva canción. Aquí está la nueva canción, es una probadita, vamos a escucharla. Pero a mí me ayudó mucho sistematizar escuchando álbumes completos, y mientras los escuchaba leía los créditos, y entonces me ayudó a aprenderme quién producía, quiénes tocaban, etcétera. Y de hecho esa es una de las siguientes preguntas. ¿Para aprender acerca del rock es necesario escuchar o leer? Las dos cosas. A mí en lo personal hay que contextualizar esto. Yo toda la vida fui como el típico niño nerd, gordito, de lentes, el aplicado que mandaban a los concursos de conocimiento. Ahora es muy aplicado también ya en su alimentación, entonces eso quedó atrás. Lo he mencionado, pero ya quedó atrás. Ya la gordura se fue, pero sí me ayudó mucho combinar esta faceta de alguien que le gustaba leer. En casa había libros, enciclopedias, y entonces leía sobre fauna, flora, historia del arte, cine, y eso luego lo apliqué al rock. Las pocas revistas que llegaban a mis manos con historias, anécdotas, críticas de discos, fueron ayudándome como a sistematizar en mi mente de cuándo nace el rock, qué géneros fueron los primeros. ¿Cuándo nace el rock? Entre el 54 y el 55 en los Estados Unidos, y es una combinación del blues norteamericano, este canto triste de los esclavos, básicamente 3 acordes, en el mejor de los casos, con algunos aspectos de música blanca como el country y el rockabilly, que eran como más alegres, también muy populares. Y entonces agarras un blues y le pones un ritmo de rockabilly y tienes un rock and roll. Y el que lo bautiza es un locutor de radio, Alan Freed, que dice, es que esto se baila como quien se mece y rueda, like rock and roll. Y entonces el rock and roll, que ahorita nos parece inofensivo, Bill Haley y los Cometas, después Chuck Berry, Buddy Holly, en aquellos años era muy subversivo. Las madres y los padres de familia se escandalizaban, y más cuando llega Elvis con sus movimientos de cadera, que la tele nacional norteamericana lo censuraba, lo tomaban de la cintura para arriba porque era Elvis the Pelvis. Entonces decían que era un movimiento muy sexual, y entonces era censurarlo, censurarlo y censurarlo. Pero el rock fue evolucionando, fue promoviendo asuntos de libertad, y hoy nos cuesta creer que en algunas salas de cine proyectando películas musicalizadas y donde aparecían bandas de rock muy inofensivas como Bill Haley y los Cometas, la gente se paraba en las butacas, arrancaba los respaldos, se alocaban, porque los muchachos de aquella época de la posguerra pues buscaban un espacio de libertad. ¿Alocaba la música como tal, el género como tal, o alocaba el contexto social que se vivía? El contexto social. Recordemos que Norteamérica, lo demostraron al votar por Donald Trump, sigue siendo un país muy retrógrado. Yo he visto documentales sobre la historia del rock donde salen a cuadro personas que luego hacían programas de tele o cortos que se transmitían, bueno, que se proyectaban en las salas de cine, y te decían, sacaban un sencillo, fíjate el tamaño de lo que decían: rock and roll, tal canción. Esto es un movimiento, una infiltración comunista, ¿sí?, para hacer que a nosotros los blancos, supremacismo, nos volvamos primitivos, como los negros, que son los que crearon esto. Chuck Berry, Roll Over Beethoven y cosas así, lo que platicamos de que el rock and roll viene del blues. Y a cuadro, el locutor en cuestión rompía el disco e invitaba a la gente a hacer quemas, porque eso era una manera de los rusos de volvernos gorilas como los negros. O sea, todos estos mensajes alrededor de este género, los que provocaban
estos movimientos. Y venías de una juventud reprimida, digo, en un momento que parecía muy padre en la superficie, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, la idea era como la familia americana bonita, con buen ingreso, toda esta imagen ideal, pero en el fondo había mucha represión para los jóvenes y mujeres, ¿no? En general, eras joven, no tenías mucho para dónde ir, tenías que aceptar lo que te dijera papá y mamá, en qué querías trabajar. ¿Tu papá y tu mamá respecto al rock and roll? Mi mamá lo odiaba. Como buena concertista de piano. Así es, y entonces decía, agarraba la revista Sonido y venía en la portada Robert Plant con su rubia melena ensortijada, vocalista de Led Zeppelin, y me decía, ¿por qué te gustan estos greñudos? Y su opinión cambió porque el rock, que es un movimiento muy incluyente y que luego evolucionó, si no ahorita seguiríamos bailando popotitos y nada más, pero se fue mezclando con otros géneros y lo que hablando a mi mamá fue escuchar el rock progresivo y el rock sinfónico, donde los músicos que hacían ese rock eran músicos que habían egresado de conservatorios en Inglaterra. Escuchar a Emerson, Lake and Palmer y su concierto para piano y orquesta. Escuchar algunas cosas de Yes, donde el tecladista Rick Wakeman tocaba pasajes de obras clásicas. Incluso en el pop, canciones aunque como... lo distorsionaran. No lo distorsionaban. En algunos casos era distorsionado y en otros eran tan fieles como cualquier pianista clásico. Pero lo que mi mamá, como en su calidad de pianista, reconocía era, no cualquiera toca eso. ¿Quién es? ¿Qué estás oyendo? Es Emerson, Lake and Palmer. Es Yes. Son los Moody Blues con Noches en Blanco Satín, con orquesta sinfónica. O esto es el concierto para grupo y orquesta de Deep Purple. Trae pasajes rockeros, pero luego trae pasajes. ¿Y quién escribió los pasajes sinfónicos? ¿Y quién hizo los arreglos? El tecladista John Lord. Dice, caray, ya cambió su perspectiva. Y entonces ya nos fue permitiendo a los hijos adolescentes comprar más discos de rock. ¿De dónde viene esta señal rockera? Que luego también hasta la fecha muchas personas mayores, tías, mamás, etcétera, dicen que no es una buena señal, ¿sabes? Hay muchas historias. Hay varias portadas de principios de los 70, incluyendo alguna de Kiss, donde salen con esta señal, ¿sí? La señal se populariza en 1980, cuando Ozzy Osbourne sale de Black Sabbath. Ozzy Osbourne salía al escenario y hacía esto, Amor y Paz, porque él venía de esa generación, ¿no? Y entonces, ¡All aboard! Y se ponía a gritar y era Amor y Paz. Sale y es reemplazado por Ronnie James Dio, y Dio, de raíces italianas, se acordaba de su abuela, que siempre a los muchachos, así como acá te dicen cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, las abuelas y las bisabuelas, su abuela hablaba del moloquio, el mal de ojo, y hacía esta señal, así le ponía así en la frente los cuernitos. Pero para protegerlo. Para protegerlo, era como una señal de la abuela de que se vaya el diablo, como dirían las abuelas mexicanas. Cuando Dio entra a Black Sabbath en 1980 y va a hacer la primera gira para el álbum Heaven and Hell, dice, yo no voy a salir al escenario imitando a Ozzy, tengo que inventar algo. Se acordó de esa abuela y entonces empezó a salir a hacer esto en 1980, y aunque ya varios rockeros habían posado haciendo cuernitos, quizá con fines de escandalizar o lo que sea en algunas portadas, cuando Ronnie James Dio, en paz descanse, sale y hace esto, le dio su identidad sobre todo al rock pesado, al heavy metal. Héctor, ¿cuántos subgéneros del rock existen? ¿Se pueden contar? ¿Se pueden mencionar? No, la verdad, y cada semana surge alguno nuevo, pero así como en el jazz aprendimos de la diversidad y la maravilla que es integrar géneros, cool jazz, bebop, big band, lo que quieras, el rock trae esa escuela, entonces mínimo podríamos así al tanteo hablar de 100 subgéneros del rock, porque lo puedes combinar con cualquier otra cosa y sale un nuevo estilo de hacer rock, y luego de ese le puedes agregar otra cosa y entonces salen combinaciones de 2 o 3 géneros y eso le da diversidad, y le agregas que esto ocurre por región y por país y entonces es una maravilla porque te encuentras todo tipo de cosas en el rock. ¿Cómo empieza el rock en México? En México fue pionero, gente como Miguel Ríos de España, que canta Santa Lucía y esos éxitos, él se volvió rockero porque oía a Enrique Guzmán. Y aquí en México el rock era adaptar con mucho ingenio los éxitos norteamericanos. Y entonces, Good Golly, Miss Molly, que era, creo que de Little Richard, se convierte en Ahí viene la plaga. Y Popotitos, La Plaga, todas aquellas canciones que nuestros papás o abuelos cantaron y bailaron en su momento, en un principio eran
adaptaciones al español, y eso fue vanguardista. México fue vanguardista porque en los 80 todos recordamos que se puso de moda una etiqueta que era rock en tu idioma, claro. Y era para promover a las bandas españolas, argentinas y mexicanas que estaban haciendo rock en tu idioma, ¿no? Miguel Mateos, Soda Stereo, descubrir talento que en otros países tenía años, como Miguel Ríos en España, Charly García en Argentina, haciendo el rock en español. Aquí en México, después de muchos años de represión, que es lo que nos dejó pues la matanza de Tlatelolco en el 68, el halconazo a principios de los 70, el Festival de Avándaro, que el gobierno mexicano dijo que no se junten los jóvenes. Se negaron permisos para eventos masivos donde se juntaran jóvenes. Pocas bandas de rock vinieron en los 70. Ahorita estamos en la maravilla porque ahorita viene Depeche Mode, ok, están los boletos y preventa con tarjeta no sé qué, y viene tal, y puedes ver metal, bueno, puedes ir a un concierto de metal, festivales de metal que en México están creciendo, puedes ir al Vive Latino. Chavos, eso era impensable. Del 70 al 80 fue impensable. Y en ese momento, a partir del 80, varias bandas que fueron profesionalizándose lograron colarse con las disqueras grandes. Sombrero Verde, hoy Maná, grabó 2 discos de New Wave imitando a Police. Por ahí los tengo además esos discos, una disquera los adoptó. Tuvieron 2 discos, uno con BMG Ariola, otro con Cisne Raf, vinculada a Televisa. Chacmol es un grupo mexicano de rock progresivo que en su momento hizo combinación de rock progresivo y música prehispánica. Fueron firmados también por una filial que luego fue de Sony, y luego también pasaron a WEA. Pero entonces ya empezaron a ver que podría haber buen negocio vendiendo y promoviendo rock en tu idioma, y aparte mezclándose con cosas latinas. Digo, Maná cualquiera lo ubica como Latin rock, pero es parte de la maravilla de la fusión del rock, ¿no? Y Chacmol pues traía elementos prehispánicos, y a partir de ahí le fueron apostando disqueras grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas, independientes, a firmar talento mexicano. Bueno, esta es una entrevista de rock, pero también de Héctor Becerra, entonces es importante que tú nos digas qué bandas te han influenciado como por las décadas más importantes de tu vida, en los 70s, en los 80s, en los 90s, y bueno, pues ahora ya llevamos 2 del 2000, pero ¿qué bandas te han influenciado? De todo. ¿Qué bandas te gusta escuchar? Sí, vamos a hacerlo como en desorden. A mí me pasó que yo empecé a leer sobre rock en los 80, en la adolescencia, y entonces leía acerca de algún disco que era considerado clásico de los 70 y trataba de juntar el dinero y comprarlo. Entonces me fui como en desorden, iba comprando lo que salía en los 80, pero iba buscando los clásicos de los 70 y 60. Bandas que me encantan, que me marcaron, yo sí soy un gran admirador de los Beatles. Es una banda que en 8 o 9 años de existencia creó muchos de los subgéneros del rock. Buscas la historia del rock sinfónico y te van a mencionar que ellos se hicieron con un doble cuarteto de cuerdas, Eleanor Rigby. Buscas la historia del heavy metal y te van a decir, los Beatles usaron distorsión en Helter Skelter. Es más, hasta oyes a George Harrison gritar, ¡mis dedos!, porque le salían callos de los riffs que estaban haciendo, ¿no? Y pasaron de voltear incluso la estructura de las canciones. La primera canción pop que se sale del orden tradicional de empezar con una intro, un verso y llegar luego al coro, es She Loves You de los Beatles, que arranca directo con el coro. She loves you, yeah, yeah. Y entonces era romper una tradición del lied europeo, que son las canciones que se hacían en el siglo XIX en Europa, con esa estructura sacrosanta que es la tradicional de una intro, los versos, el precoro y luego el coro. Los Beatles llegan y She Loves You, el coro primero. Otra banda que me encantó, que me encanta hasta la fecha, Rush. Se acaban de separar. Es un trío canadiense para nerds. Es metal progresivo, fusión de todo lo que había experimental con el heavy metal. Un trío que pretendían ser la orquesta más pequeña del mundo, y entonces en vivo entre 3 tocaban lo que tú oías en el disco, y tú podías pensar que en el disco había 5 músicos y eran 3, donde de repente el bajista cantaba y tocaba unos pedales especiales y tenía un teclado enfrente, y el baterista traía una batería que le daba vueltas con tambores acústicos, campanas tubulares, etcétera. El guitarrista traía guitarras de doble cuello. Una música tremenda, y además el baterista escritor. Las letras de Rush, contrario al cliché de que los bateristas somos unas bestias peludas y nada más sabemos golpear tambores, Neil Peart, entre otros bateristas, era como el cerebro de la parte del contenido de las letras, y le encantaba la ciencia ficción y la fantasía, y por eso digo que es como rock para nerds. Entonces, uno como adolescente, regordete,
Que ya habíamos dejado atrás la historia de los Claro, claro, pero bueno. pero está el tema del bullying, etcétera. Oyes a Rush y Rush te canta Subdivisiones, que habla de esta idea de que luego en la prepa te dividen y están los que son cool y los que nadie quiere, y que así es la vida y que los papás te quieren ver lograr ciertos objetivos y tú quisieras ser tú mismo, te llega. Sí, entonces Rush es un grupo que con algunas de sus canciones nos marcó a muchos, entre ellos a nuestro subdirector Luis de la Rosa, que es una de sus bandas favoritas, y otra banda que me marcó también, Pink Floyd. Yo creo que son como los tres, digo, hay muchos, aprecio Sí, muchas bueno. bandas, pero tres que yo Pero diga de veras que podíamos seguir platicando aquí 3 días. tranquilamente, pero Beatles, Rush y Pink Floyd son como las tres bandas a las que les he seguido con más atención su trayectoria. ¿Sigues tocando la batería? Ocasionalmente me pasa mucho que después de estar activo en los 80 y 90, de repente ahora voy a algún lugar donde algunos de mis amigos de aquellos años están en una banda y, hey, aquí está Héctor, vete, y me invitan a echar un palomazo y pues ahí nos subimos a tocar alguna canción. Y ocasionalmente algún amigo baterista se va a ir de vacaciones o tiene un compromiso fuera de la ciudad y me hablan, oye, pues estamos tocando de aquellas canciones de los 80 y 90 que sí te sabes, vente a cubrir a fulanito. Y ahí voy encantado de la vida a echar el palomazo. ¿A qué edad aprendes a tocar la batería? Yo muy tarde, porque intenté primero el piano por invitación de mi mamá, luego intenté guitarra bajo. A los 16 es la edad en que ya dije, ya puedo tocar un ritmo, ya puedo tocar en un grupo. Y así es como empecé. Tarde para mi gusto, porque ahorita a los 3, 4 años hay niños que ya están tocando la batería. ¿Es necesaria la educación musical en los niños, Héctor? Sí, importantísima. Te amplía tu mente, te amplía tus hemisferios cerebrales. La música es muy emotiva, pero a la vez es muy matemática. Tienes que obligarte a muchas cosas, a contar, a ser sistemático, etcétera, etcétera. Y una vez que conoces las reglas, tienes que ser creativo y romper las reglas. Y eso es lo que hace que la música vaya evolucionando. Y yo creo que sí influye mucho, no solamente el aprender música, digo, incluso simplemente el apreciar la música, el ser un melómano con algo de conocimiento te ayuda, ¿no? Y que digas, ok, eso que estoy escuchando es barroco. Hay N cantidad de estudios, hay musicoterapia. Tendríamos que saber de todos estos géneros, de todas estas épocas, a qué pertenece determinada banda o determinado artista. Son como dos enfoques. Uno, disfrutar. O sea, tú escuchas música como quien prueba una fruta y le gusta, o prueba una carne y le gusta, y ya a lo mejor no tienes por qué saber nada más al respecto, pero te gustó y es muy válido. Pero ya si pretendes discutir, platicar, etcétera, sí se recomendaría leer un poco sobre la historia de la música en general, incluso desde la música clásica, que cuando te digan canto gregoriano, sepas de qué están hablando. Oye, que esto es barroco, o esto es el periodo neoclásico, o esto es el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo en la música de los grandes compositores? Hay que investigarlo, porque esa música, todo esto serio, formal, que en un momento dado era como muy estricta y muy académica, esta formación musical, permea a la música popular. Y entonces por eso oyes arreglos barrocos en canciones de los Beatles, por eso hasta el día de hoy es rock sinfónico. Lo mismo aplica con muchos géneros y también te permite abrir tu mente en cuanto a letras. Ahí está toda la controversia de Bob Dylan ganando un Nobel de Literatura. Hay que saber quién es Bob Dylan, hay que saber quién es Leonard Cohen, hay que saber a quién se les considera los grandes poetas del rock. Los letras de Rush, hablando ahorita de Neil Peart, el baterista, en los 80 en algunas escuelas, en sus planes de estudios para atraer a los jóvenes hacia la literatura, se analizaban letras de Rush. Entonces eso te habla del nivel de escritura de estos músicos. Ok, Héctor, ahora en plataformas digitales, pero antes fueron publicaciones impresas en las revistas. ¿A dónde nos acercamos? ¿Cuál es tu recomendación para comenzar a leer de música, específicamente de rock? Es un poco complicado porque ahora de repente hay mucha oferta de material para leer. Yo uso mucho Wikipedia en inglés. No por discriminar, pero siento que está más sistematizada y tiene más entradas, más artículos, porque ya saben, Wikipedia se hace entre usuarios del internet, ¿no?
Lo que quieres ir colocando ahí acerca de determinado tema. Y entonces tú puedes darte alta como redactor para Wikipedia y puedes entrar y corregir un dato y poner, esto es muy metódico, es como cuando haces la tesis, la ficha bibliográfica, en este caso una ficha que te lleva a tu fuente de internet, donde si dijiste algo en tu aportación, esté el link. Puedes revisar que sea exacto, entonces ya te lleva a la revista de rock inglesa, gringa, francesa, donde se dijo eso. Entonces yo me apoyo mucho en Wikipedia en inglés de entrada y una que otra revista con cierto prestigio, tanto musical, digo, hay las revistas para músicos como Guitar Player, Guitar World, especializadas en guitarristas y bajistas, Modern Drummer, que es de mis favoritas para la batería. También te las encuentras en sus versiones en línea y entonces ahí puedes encontrarte hasta partituras de cómo va el ritmo de Rosana de Toto, un shuffle que es increíble y te explican por qué es importante y ese tipo de cosas te ayudan. En español sí te encuentras, pero hay que discriminar porque de repente hay mucha gente que escribe sobre esto con la víscera y no tanto con el conocimiento o con un poco de equilibrio, pero ya luego tú vas discriminando quién está como visceral y quién está como un poco más aterrizado en su concepto. Ok, no me quiero ir sin preguntar tu opinión acerca de esta fusión que mucha gente hace entre el rock and roll y los mensajes satánicos. Para mí sigue siendo un misterio, ¿sí? De que existe toda esta teoría desde hace décadas, lo existe. Si es intencional, casual, que escuchar un disco al revés sea satánico. Yo creo que tenemos ahorita demasiada flojera mental y deberíamos ocuparnos primero por realmente entender lo que nos dicen las letras al derecho, porque luego la gente oye canciones y las canta y no sabe lo que está cantando, porque no le dedica unos minutos a pensar en la letra, y si la letra es o no misógina, etcétera, etcétera. Y esto aplica para el rock, para los corridos, para las cumbias, si la cumbia es alburera o no, etcétera, etcétera, etcétera. No porque sea bueno o malo en sí, sino nos habla un poco de la falta de capacidad de análisis de lo que escuchamos o de lo que vemos, porque no todo el mundo estamos como con el interés de, o sea, a veces nos dejamos llevar por lo que está de moda. Hay dos cosas que comentaría. Uno, no creo en esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Mucha gente se queja, no, es que el rock de mis tiempos, no, para mí el rock sigue siendo de mis tiempos. Estos son mis tiempos, sigo oyendo rock. Hay bandas del pasado que me gustan mucho, pero hay bandas nuevas que descubro gracias a la interacción con los radioescuchas de Rock Show, que digo, esta banda no la conocía, ¿de dónde salió? Y ya te metes a leer y dices, ok, esta es una banda británica, o estos vienen de hasta geografía. Ajá, y hasta geografía aprendes, ¿dónde son las Islas Feroe? ¿Qué es esto? Ah, es un archipiélago en Noruega, y de ahí viene esta banda. Ok, y entonces vas aprendiendo. Y también, insisto, soy melómano, me gusta mucho el rock, pero me gusta el jazz, el blues, y oigo de todo tipo de géneros. El Tex-Mex me encanta. Me encanta Pesado, me encanta Intocable, son grandes músicos rockeros que les encanta la música mexicana y hacen la fusión. Y así hay muchas bandas locales, nacionales, internacionales haciendo este tipo de combinaciones. Y yo también trato primero de acercarme, digo, es bien común, cuando hay un género muy de moda, todo el mundo habla mal del reggaetón y lo critica, pero el reggaetón era subversivo hace más de 20 años cuando nació. Era una manera de expresar cosas sexuales que reflejaban una inquietud política en los países donde se originó y era algo que se distribuía de manera pirata. Llegó a estar hasta prohibido por regidores y autoridades. Ya ahorita tenemos reggaetón en muchos lados, habrá quien le guste, habrá quien no, pero es, por poner un ejemplo, uno de los tantos géneros que primero me acercaría a leer sobre él y descubrir quién vale la pena y quién no, porque también hay gente que te dice, esto es malo todo. No, hay buenos exponentes o hay gente que tiene algo que decir en el hip hop. En su momento el hip hop le pasó lo mismo que al reggaetón ahorita. Era la burla de, no, es que eso no es música, eso es rap, eso es hip hop. Y ahorita tienes un Pulitzer para un hip hopero recientemente y entonces dices, ok, estoy yéndome muy a la ligera. Totalmente. ¿Tú qué prefieres, rock en inglés, rock en español? En cualquier idioma. Rock en tu idioma, como se sí, no, oigo de todo y de repente me toca escuchar bandas cantando en italiano, en ruso, y cada idioma tiene su atractivo, entonces lo oigo en cualquiera de los idiomas. En tu programa podemos escuchar bandas de todo tipo, como lo has dicho, y aparte muchas recomendaciones de los radioescuchas. Que yo les llamo recomendaciones. ¿Hay alguna recomendación últimamente que haya hecho vibrar tus emociones?
¿Recuerdas alguna? Sí, varias. Hay una banda inglesa de metal progresivo que se llama Tesseract, así como el Tesseracto, este cubo con la cuarta dimensión, ¿no? Hacen un metal progresivo increíble y hace algunos años él me dijo, oye, escúchate esta canción, se llama Nocturno. Y es metal progresivo de altísimo nivel y ya me volví fan de Tesseract, la canción me cimbró, la letra me llegó en el momento que me tenía que llegar y es una de las que tengo muy presentes, de varias que han llegado y que dices, ¿qué? 21 Pilots, este dueto norteamericano, tiene una canción que me mata, que se llama Heavy Dirty Soul, así todo pegadito, alma sucia y pesada. Y la pregunta recurrente es, ¿puedes tú salvar mi alma sucia y pesada? Y entonces es una canción que te pega en el lado espiritual, ¿no? Cuando sabes que hay cosas de sanación que tienes que hacer. Y así son un par de las que te podría mencionar. Y Tesseract, que es metal progresivo, 21 Pilots tienen cosas muy accesibles y me encantan, las disfruto mucho. Pues yo creo que con esto vamos cerrando, Héctor. Por supuesto, ha sido una entrevista muy rica, nos hemos quedado con muchas cosas del rock, nos hemos quedado con muchas cosas tuyas que se quedaron por allá en la página de Facebook, en un video que se hizo en vivo en Facebook en Encuentro con Ale Aguilar, esta que se queda aquí en la página aleaguilar.mx, pero es importante que antes de que nos vayamos nos invites a tu programa. ¿Cuándo es este rock show? ¿Cómo podemos seguir escuchando y aprendiendo el rock? Y dinos, sabemos que pasa en EXA, en Torreón, Coahuila, 95.5 FM, pero ¿en qué horarios? Los jueves a las 7:50 de la noche, arrancamos 10 minutos antes para hacer 1 hora y 10 minutos de programa a través de XFM 95.5. Es en vivo el sábado en la mañana a las 8:55 de la mañana, 5 antes de las 9 para ganar también unos minutitos. Arrancamos el otro rock show. ¿Es buen horario para el rock a las 8 Yo lo quería de la mañana? nocturno, fíjate, yo lo quería nocturno y no pudimos arrancarlo los jueves en la noche, que era como el horario que me gustaba, el hueco que había en la EXA, y un programa sabatino se dio de baja y me dijeron el subdirector y el gerente, oye, necesitamos rellenar de 9 a 10 el sábado, y pensé que no iba a funcionar. El primer año Rock Show era solo sabatino y descubres que hay mucha gente trabajando en sábado que le gusta el rock y que entonces trabaja muy motivado prendiéndole al programa. Y te dicen, uno de los eslogans del programa es llénate de energía con Rock Show. Entonces, si eres rockero, cargas pila. Y el otro eslogan, que es como la filosofía del programa, es todo el rock está en Rock Show. Un día te habla alguien o te escribe y te dice, oye, tal banda, y dices, es rock italiano progresivo de los años 70, y de repente un día estás tocando a Premiata Forneria Marconi o a Leorme, en un mismo programa donde viene algo clásico de los Beatles, donde una radioescucha de 18 años te pide una canción de rock en tu idioma, cuando la que oía el rock en tu idioma era su mamá. Claro. Sí, la que sabía de Hombres G, de Miguel Mateos era la mamá, pero luego la hija o la hermana menor de una familia extensa empieza a absorber, lo retoma, y entonces tienes radioescuchas también de mayor edad que tu servidor, que acabo de cumplir 51 años, tengo radioescuchas de mi edad o más, que son los que te piden a las bandas más jóvenes. De repente, oye, ponme una canción de Askin Alexandria, o quiero algo de Avenged Sevenfold. Y dice, oye, es metal de 10 años para acá. Mira, qué gusto que alguien de 50 años no se quedó nada más en el viaje. Y entonces es padre el rock show porque cada programa queda muy ecléctico. Pero esa es la filosofía, ¿no? A lo mejor alguien lo va a escuchar por escuchar las canciones más accesibles y va a tener que soportar el rock más ruidoso, pero está al revés también. Hay radioescuchas que están esperando los momentos más metaleros, más ruidosos, y a lo mejor tienen que aguantar una balada de Aerosmith que a lo mejor no les gusta tanto, o algo de los Rolling Stones más viejito, más accesible. Pero la idea es que en 1 hora 5, 1 hora 10 minutos tengas un panorama muy amplio del rock para la gente que no es discriminadora. Además me encanta porque puedo percibir en ti un ejemplo de humildad, porque haber empezado a platicar de cine rellenando una sección hace muchos años en el programa Media Mañana con Marcela Pámanes, no te puso a pensar por qué me van a meter de relleno. Y ahora pensaba en esto cuando decías que se abrió un espacio un sábado en la mañana y te dicen, ¿quieres entrar con tu rock show? Adelante. Y Héctor entra. Claro. Eso es muy admirable para mí de tu persona. Y bueno, Héctor, un punto de contacto, o muchos puntos de contacto, porque luego Héctor tiene muchos seguidores en sus redes sociales. Básicamente Twitter es el que más utilizo, @HéctorExaFM, allí pueden escribir, compartir lo que gusten. Acabo de entrar a Instagram, igual, HéctorExaFM me van a encontrar.
Y acabamos de empezar a subir el rock show a SoundCloud. Ahí búscame como Héctor Becerra y te vas a encontrar solamente el último y el penúltimo programa de rock show. Si algún día te lo pierdes o quieres volver a escuchar cierta emisión, adelante. Muy bien. Un mensaje para quienes luego puedan observar esta entrevista que se va a caer eternamente en el mundo digital virtual. El mensaje es que, metafóricamente hablando, si el rock existe es porque ha sido un movimiento incluyente y no excluyente. Y yo creo que esa debe ser como nuestra postura en la vida, ¿no? Darle entrada a muchas corrientes de pensamiento, reflexionar y demás para poder crecer. Si nos volvemos excluyentes, nosotros solos nos vamos a excluir de la vida. Entonces, con esa filosofía hacemos rock show y con esa filosofía los invito a que traten de enfocar su vida. Muchísimas gracias, Héctor Becerra Delgado, por este encuentro. Gracias, Ale Aguilar Salas. Y muchísimas gracias a todas las personas que observen esta entrevista. Y bueno, pues la invitación a que cada semana nos encontremos en algún horario con alguna persona y puedan junto a mí seguir aprendiendo de todas las personas con quienes puedo platicar y tener un encuentro. Gracias, Héctor. Gracias, Ale. Y rock. Exactamente. Así. Yeah. Gracias. Bye. Bye.